Hola, bienvenidos. En esta parte vamos a explorar uno de los conceptos importantes de la programación en lenguaje C, como lo son las funciones. El lenguaje C es ampliamente utilizado en el desarrollo de software y las funciones son una parte esencial de este lenguaje de programación. Vamos a sumergirnos viendo diferentes ejemplos y explicando cómo específicamente se usan y cómo deben de escribirse. Y con ello, pues también comprenderemos la importancia en la construcción de programas eficientes y organizados. Ahora, ¿qué son las funciones en lenguajes? En esencia, una función en lenguaje C, y por qué no decirlo en otros lenguajes más de programación, es un bloque de código independiente que realiza una serie de tareas, digamos que pueden ser elementales como una sola tarea o varias, y cuando cumplen con ejecutar una parte específica que requerimos, posteriormente también puede ser reutilizada y pues aparte, pues esto hace que podamos tener a futuro una opción fácil de mantener y de, ¿por qué no decirlo? Y de tener un código bien organizado. Esa es la parte que corresponde entonces para que entendamos el por qué o qué son las funciones. En cuanto a la parte de la sintaxis, vemos a continuación los siguientes componentes para escribir correctamente el encabezado de la función y cómo podemos ya preparar todo esto para que tengamos la función construida y bien escrita. El primer punto es que debemos de definir el punto como lo es el tipo de retorno. Se dice así porque dependiendo de la información que vamos a calcular o vayamos a sustraer o no sé, cualquier cosa que hagamos dentro de este bloque, al final tenemos que devolver ese valor. Así es que tenemos que ver qué información vamos a construir. Si esta tiene que ver con cálculos numéricos, ya nosotros podríamos saber si el resultado tiene que ser entero o puede ser real de tipo double o float, dependiendo de su precisión. Y podría, ¿por qué no ser el caso de sustraer una información alfanumérica o calcularla? Y aquí tendríamos que devolver una información de tipo alfanumérico que podríamos aquí decir de tipo string. Entonces, tenemos que definir qué tipo de dato vamos a devolver, porque eso depende del valor que calculemos. Luego, tenemos que asociar, digamos, específicamente qué estamos haciendo y darle de acuerdo a eso un nombre que nos unifique esa idea, y ese nombre tiene que ser construido de la forma correcta, por ejemplo, no colocando ahí una palabra reservada, y entre los paréntesis de apertura y de cierre tenemos que poner la lista de los parámetros, misma que puede ser vacía o puede tener uno, dos o n parámetros. Luego tenemos que definir la llave de inicio de la función, la llave de fin, de finalización, y por supuesto tenemos que colocar de acuerdo a la lógica que usemos, pero generalmente esto se hace casi al final, un poquito antes de la llave de cierre, y es que tenemos que escribir lo que es la palabra reservada return, y ya sea que pongamos una expresión o específicamente una variable donde hemos calculado el valor final y luego escribimos el punto y coma, y es ahí donde estaremos retornando el valor calculado en la función.